106.1, porque a esta hora comienza Contrarreloj, un programa donde la verdad no tiene límites, dirigido y producido por Freddy Blanc. ¿Qué tal, queridos amigos de Ñuble, todas las comunas que están hoy día sintonizadas en Alborada 106.1 FM, transmitiendo desde Chillán? Bienvenidos a nuestro programa Contrarreloj. Hoy un día una noche tuvimos en realidad bastante lluvia, algunas preocupaciones por el lado más bien de Biobío. Hasta el momento creo que no han habido novedades respecto de nuestros campos, nuestra zona acá, por las precipitaciones. En fin. Tomando los temas de contingencia, en este programa, como lo definimos nosotros, donde la verdad no tiene límites, y agregamos también que los que le temen a la verdad son aquellos que tienen algo que esconder, vamos a comenzar de inmediato. La verdad, estimados auditores, que hemos tenido una semana realmente de locos. Cosas que nadie entiende, cosas que cuesta definir, ver las actitudes de nuestras autoridades, del periodismo. Realmente nos han dejado bastante complicados con la semana. Hemos llegado a un sábado medio complejo y es hora de entrar en algunos análisis. A ver, es difícil definir por dónde partir, pero lo más llamativo de la semana. Ya, fíjense ustedes, dimos vuelta a la página de lo que pasó con el ministro la semana anterior, el ministro de Educación, y uno tras otro se suceden. Y vienen estas cosas a poner el broche de oro con el robo de los computadores en el Ministerio de Desarrollo Social, mientras el ministro se encontraba desplazado en un viaje relámpago a la región del Biobío y otras por ahí en actividades, bueno, imagino yo que propias de sus labores. Pero la verdad, estimados auditores, que si uno empieza a analizar esto y siguiendo obviamente la línea de aquellos medios de comunicación que tienen la capacidad de practicar el periodismo investigativo, queda dando botes la pelota en el área chica. La verdad es que es difícil poder comprender lo que ocurrió en el Ministerio de Desarrollo Social, donde los computadores se supone que iban a ser sustraídos 50, al final se robaron 23, dejaron otros tantos botados en la basura, pero lo que aún está perdido es la caja de seguridad. Hay varios puntos ahí que debiéramos analizar, pero a ver, tratemos de ordenar el cuento porque la trama esta es realmente compleja. Lo primero que tenemos que determinar es que se está responsabilizando a un muchacho que se encontraba preso, ya recluido en un centro penitenciario, y desde ese lugar habría él dirigido toda la operación. Uno dirá, mira qué eficiente el muchacho. Sí, pues podríamos alabarle la capacidad que tiene. Pero veamos el punto desde otra mirada. ¿Qué sacamos, estimados auditores, con meter a estos gallos a la cárcel si desde la cárcel van a seguir cometiendo delitos? ¿Se dan cuenta? Es una pregunta legítima que como ciudadanos tenemos el derecho a hacernos. ¿Por qué? Porque ese muchacho está significando para el Estado, para los contribuyentes, casi 1 millón de pesos, 900.000 pesos mensuales. Está significando un tremendo esfuerzo para personal de gendarmería, pero el muchacho desde dentro de la cárcel sigue cometiendo delitos, organizando delitos, dirigiendo delitos. Pregunta el $1.000.000. ¿Los metemos a la cárcel, donde nos cuestan más encima 900.000 pesos mensuales, o sencillamente los dejamos libres? ¿Qué está fallando acá? Porque evidentemente hay algo que no está funcionando bien. Y lo que no está funcionando bien son los controles para los internos. Llevamos años esperando la decisión de las autoridades políticas y del Poder Judicial de aplicar estos inhibidores de señal, aparte de mejorar los controles. Pero hoy día, cuando Gendarmería pretende realizar un control real sobre los internos, aparecen todos estos pelafustanes del Instituto de Derechos Humanos defendiendo a quienes no requieren más defensa porque ellos solitos se encargan de atacar a los demás. O sea, los delincuentes tienen todas las de ganar en esto porque el sistema está preparado así. El Instituto de Derechos Humanos lo defiende, el Ministerio de Justicia los defiende y Gendarmería paga los platos rotos y los ciudadanos seguimos pagando los costos de esto. Esa es una verdad, no lo estoy inventando yo.
¿Qué hacemos ahora si desde dentro de la cárcel seguimos cometiendo delitos? Esta cosa definitivamente sobrepasó todo límite de lógica. Ahora, siguiendo con los puntos, porque tenemos temas para rato con esta cuestión. Evidentemente que se han venido sucediendo varias cosas con esto que aparece la directiva de la UDI exigiendo la salida inmediata del ministro Jackson. A ver, perdón, hagamos un poquito de memoria. Hace un par de meses se intentó llevar al ministro Jackson a la palestra con motivos constitucionales, para destituirlos vía el Parlamento, ¿cierto? La misma cuestión. Y ellos, muchos, tiraron para la cola, como decimos en Chile. Tiraron para la cola. Y ahora exigen. A ver, perdón, pero si hace una semana atrás se estaban dando abrazos con este ministro. De verdad, no entiendo qué está pasando por la cabeza de esas directivas. Hago la salvedad que las militancias son una cosa totalmente distinta. Pero esas directivas realmente no le están haciendo bien a Chile. ¿Por qué? Porque más encima se prestan para que la ministra vocera de gobierno, la señora Camila Vallejos, les da argumento para acusarlo efectivamente de una acusación de tipo político nomás. Desvía el tema central de estas cosas. Y yo creo que ella tiene razón, porque resulta que ellos están atacando esto como si fuera un tema político en circunstancias que los problemas que tiene el ministro Jackson se vienen arrastrando de hace harto tiempo, y esto no viene a ser más que una guinda más para una torta que ya tiene varias. Entonces, definitivamente, no tendríamos nosotros por qué venir ahora a escandalizarnos con la cosa si esto es repetitivo. Y ellos son parte del problema, han sido parte del problema. Ellos generaron este problema, como digo yo, cuando uno le abre la puerta de la huerta a los chanchos, no nos quejemos después. Cuando los chanchos ya están adentro, no hay nada que hacer, porque se están comiendo definitivamente todas las lechugas, todo lo que hayamos puesto ahí, pero alguien le abrió la puerta. Y hoy día venimos a escandalizarnos, cuando se les ha repetido 1000 veces que con personas como el señor ministro Jackson, tú no puedes negociar. Contra la ministra Vallejos no puedes negociar, contra la izquierda tú no puedes negociar. Porque ellos no tienen nada que ofrecerte, ellos solo se dedican a pedirte a ti, algo más, algo más, algo más. Mientras no lo tengan todos, ellos definitivamente no van a parar en esta cosa. Si tú te haces parte de ir entregando cada vez más, es lo que se ha llamado todo el tiempo correr el cerco. Lo dijo Mochati, que el cerco nuevamente fue corrido en esta cosa. Y tenemos gente que le anda aplaudiendo todas estas cosas y andan bajándole el perfil a las cuestiones. Yo quisiera hacerles oír un audio a ustedes de un personaje justamente de Chile Vamos, que realmente llama la atención por ese servilismo, pero casi de cabritos chicos, hacia una persona que no tiene pero ninguna trascendencia en esta cosa. A ver, vamos a ver si tenemos la tecnología para el audio. Miren, ustedes saben que nosotros tenemos acá amistades cívicas entre distintos alcaldes. Y el alcalde, Bodanovich, me acaba de retar. Y me retó porque yo había dicho que Revolución Democrática era un asco. Y la verdad es que tiene toda la razón de retarme, porque hay problemas en todos los partidos. Y también hay gente honesta en todos los partidos y en todas las partes. Y yo creo que lo que tenemos que empezar a trabajar todos juntos es que entre los honestos efectivamente se vayan haciendo todas las acciones necesarias para los que no caen en esa categoría efectivamente salgan. Así que acepto el reto y espero con esto haberlo... Se fue un poquito al chancho, pero la perdonamos ya. Queda muy bien. ¿Se dan cuenta, estimados amigos? Pidiendo perdón por haber tratado de deshonestos a estas personas. ¿Han escuchado alguna vez ustedes, traten de hacer memoria, alguna vez ustedes, a algún personero, representante de la izquierda, pedirle perdón a alguien de derecha por haber expresado en términos cuestionables una verdad? Está bien, a lo mejor no todos los de Revolución Democrática son delincuentes, son deshonestos. Me imagino yo que como en todos lados tiene que haber gente buena también. ¿Pero han escuchado alguna vez a alguno de izquierda que se haya retractado en esta forma tan servil, tan humillantemente a un personaje que en realidad no tiene pero ninguna trascendencia hoy día en la política nacional?
¿Y qué va a hacer después la señora Matei? Si este señor también aparece involucrado en alguna tontera, ¿va a volver a qué? ¿A disculparse? ¿A reiterar sus dichos? Yo creo que ella, antes de emitir declaraciones, debiera guardárselas porque no tiene la capacidad suficiente, no tiene el valor suficiente como para sostener sus cuestionamientos a estas personas. Lo que es malo, y dime con quién andas y te diré quién eres. Así decían los viejos. Vamos a cosas históricas, queridos auditores. Esta cuestión que está ocurriendo de los reiterados robos de equipos no es algo nuevo. No es algo nuevo. Vamos haciendo historia. Si esta cosa ya se está tratando, ya se normalizó. Cada vez que hay algún ministerio, alguna oficina pública con problemas, definitivamente alguien llega y se roba todos los elementos. Mire, pongámonos en el contexto actual antes de pasar a las voces del recuerdo, como le llamo yo. Ocurre que, aparte del robo en el Ministerio de Desarrollo Social, donde lo único que realmente importa es la caja de fondos, la caja de seguridad que se robaron ahí, que todavía no aparece, yo concuerdo con una declaración, fíjense, de Johannes Kaiser. Johannes Kaiser dijo que a él le preocupaba más que las cosas que habían dentro, lo que no había dentro de esa caja de seguridad. Y yo concuerdo absolutamente, porque ocurre que Revolución Democrática, con todos estos convenios que firmaron, ¿cierto?, con el Ministerio de Desarrollo Social, todas estas instituciones, cuando uno logra adjudicarse algo, tiene que dejar una boleta de garantía. Y esa boleta en garantía tiene fijado un porcentaje respecto del monto que se están adjudicando. Entonces, cuando tú te adjudicas 400 y tantos millones de pesos, por ejemplo, digo yo, es el 1% ya, pues ¿cuánto es? Saquemos la cuenta, son 4 millones y tanto que tendrían que estar ahí en boletas de garantía. Y ocurre que ¿de dónde iban a sacar estas fundaciones esa cantidad de plata si no tenían ni siquiera para arrendar una oficina? Y ahí es donde está la duda. ¿Habrán estado dentro de esas cajas las boletas de garantía o definitivamente esas fundaciones no emitieron las boletas de garantía? ¿Los sistemas de control que tenían que exigir esas cosas realmente funcionaron? ¿Habrán copias de esas boletas? Yo supongo que los bancos tendrán que haber registro de todas esas cosas, entonces la Fiscalía ya debiera estar trabajando en eso, no es por enseñarle a hacer su pega, muchachos, pero yo creo que esa es una arista que ellos debieran estar buscando igual, porque estamos buscando justamente ver cómo esas instituciones se hicieron acreedoras, ¿cierto?, o beneficiarias de esos tremendas adjudicaciones de recursos sin cumplir con los requisitos que la ley establece, que los procedimientos establecen. Así es que vamos viendo, tratando de hacer aparecer primero las boletas de garantía si estaban ahí o no. Eso es lo que me preocupa a mí, junto con la restitución de los fondos a las arcas fiscales, porque esos dineros, estimados amigos, no son de estos personajes de Revolución Democrática ni de las fundaciones Democracia Viva y todas estas cuestiones. No, señor, esa es de los chilenos, no es de esa gente. ¿Dónde están? El ministro Montes ya lo dijo. Solamente el 8% había sido declarado invertido, por lo tanto tienen que devolver 391 millones en el caso de esa Fundación Democracia Viva. Pues bien, vamos nuevamente a hacer historia, porque estábamos hablando del caso pero mencionemos también que hace unos pocos días entró alguien a robar, curiosamente, a las oficinas del Ministerio Público, y desde la oficina del Fiscal Nacional sustrajeron, no estoy claro si fue de la oficina ahí, pero pasaron por la oficina del Fiscal Nacional y se robaron también unos elementos. Perdón, amigos míos, esta cuestión es increíble. Desde la oficina del Fiscal Nacional, paseándose un tipo y se roba materiales que tienen ahí, equipos, grabadoras y cosas. Recuerden ustedes también que desde la oficina del Ministerio Público fueron sustraídos los audios que involucraban a Jadwe en las investigaciones que está llevando el Ministerio Público. También se las robaron. ¿Curioso? No, señor, si esto ya no es curioso, esto es habitual. Esto es habitual. Y lo que es más grave, en oficinas de la ANEP también entraron a robar. Se paseó un tipo por la oficina de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Miren el nombrecito de esa oficina. Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.
Y se robaron, al final el tipo no tuvo más tiempo, pero decían las grabaciones ahí que mientras se comía un paquete de papas fritas, el tipo sacó una cámara web que tenía una de las oficinas y no se pudo llevar el equipo y se mandó a cambiar con eso. Mientras paralelamente en las mismas dependencias se desarrollaba una reunión, miren el nivel de la reunión, con personal, con gente de Latinoamérica que estaba analizando los temas de ciberseguridad. O sea, mientras estamos trabajando en eso, en la oficina del lado anda un ladrón recogiendo lo que quiere, paseando, mirando lo que quiere. Realmente esto no tiene nombre. Si alguien de los auditores cree que estoy mintiendo, bueno, búsquelo, me corrobora esto, me lo refriega en la cara y yo aquí al aire retracto mis palabras y pido las disculpas que corresponden. Pero como dije, la verdad sin límite. Y solo le teme la verdad a aquel que tiene algo que esconder. Vamos a otro recuerdo. Rumbo a esclarecerse totalmente está avanzando la investigación por el robo de un computador desde la Dirección de Finanzas de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. La ministra en visita de este llamado caso Gate, Gloria Anachevesic, procesó al reducidor del aparato y mantiene detenido a uno de los presuntos autores materiales de este robo que se considera tenía bastante información dentro de este terminal. Tras 15 horas de diligencias al interior del tribunal, la ministra en visita del caso Gate, Gloria Anachevesic, resolvió anoche procesar a Carlos Rojas Prado por el delito de receptación de artículos robados. El sujeto fue quien compró el computador del encausado ex jefe de finanzas de Vialidad, Sergio Cortés, sustraído desde el Ministerio de Obras Públicas. Rojas fue careado con Marcos Valenzuela Hernández, quien sería uno de los autores materiales del robo, y con detectives, ya que habría acusado a la policía de ocultar información a la magistrada. Ahora la ministra Chevesic deberá establecer quién ordenó el robo de este PC, ya que es prácticamente un hecho que los delincuentes comunes que lo sustrajeron fueron contratados para ello. ¿Qué les parece? Historia conocida. Les recuerdo el año que ocurrió esto, queridos auditores, les recuerdo el año 2003. La voz era de Juan Manuel Astorga. Él dio esa noticia en el año 2003. Hoy día nos encontramos en lo mismo. Esta cuestión es impresentable. Seguimos sumando. Yo reitero, queridos auditores, reitero el llamado a todos los funcionarios, a los buenos funcionarios de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público, a hacer la pega. Fíjense ustedes, hay cosas que son muy curiosas que están ocurriendo. Vamos a rematar esto, sí, porque ya vamos a ir a una tanda comercial en unos minutos, pero vamos a rematar esto con dos comentarios en esta cosa. A ver, lo primero. No hay cómo entender que el caso que es tan claro, es tan preciso. Estamos de acuerdo en que haya que hacer más investigaciones, pero el juez dio 120 días de plazo para la investigación. 120 días. ¿Saben cuántos millones de pesos se van en esto? En sueldos de funcionarios, en diligencia. 120 días, pero ¿qué les pasa? Por eso no avanzamos, pues, queridos amigos. Porque demoramos una eternidad y al final, como ya pasó la vieja nomás, pues ya nadie se acuerda. ¿Ustedes creen que en 120 días más, si el ministro por A, B o C se rompe una pata, sale con licencia, qué sé yo, se va del ministerio, renuncia, lo echa su amigo el presidente Boric, ¿alguien se va a acordar de estas cosas? No, nadie se va a acordar. 120 días. Esta cuestión es realmente impresentable. Hay otra noticia que también se las quiero transmitir al aire, queridos amigos, porque esto también tiene una gravedad, yo creo que es, si no curiosa, es realmente impresionante. Vamos a tratar de conectar de nuevo el audio para que lo escuchen ustedes y no digan que estoy inventando. A ver, explíqueme esa parte de la remoción del fiscal. Inhabilidad. Mi abogado solicitó la inhabilitación del fiscal Armendáriz por sus nexos de relación con Giorgio Jackson, Revolución Democrática y el Frente Amplio para investigar este caso, que era este caso por prevaricación, cohecho y soborno, en el caso San Isidro de la comuna de Quilicura. ¿Vínculos de qué tipo?
Es que eso fue por lo que ya a mí me sacan de CM. ¿Pero Ellos vínculos de inventaron qué tipo el fiscal Armendáriz con...? Amistad. Ocurrió que cuando ocurren todos estos hechos, Giorgio Jackson en una entrevista dice, yo me voy a juntar con el fiscal mañana. Entonces nosotros con mi abogado quedamos así, ¿cómo se va a juntar mañana? Lo dice por la prensa, ¿cómo le dan la audiencia así en 12 horas? Si para pedir una audiencia con un fiscal no se la dan a usted tan rápido, pero él lo dice, lo manifiesta en televisión. Entonces mi abogado dice, esto no puede ser, yo voy a pedir la inhabilidad porque como ellos son amigos, aquí no nos da a nosotros la garantía del debido proceso. Brutality. Exacto. ¿Vínculos familiares? Pero escúcheme, ¿De qué esto tipo? es peor. Gonzalo, es que esto es A peor. ver. La semana pasada se sabe que la esposa, la señora de Javier Armendáriz, era miembro de la Fundación Democracia Viva. no, sí, y ella fue sacada de su cargo. Fue sacada de su cargo no te como lo creo. directora jurídica de Relaciones Exteriores, justamente por ser integrante de Democracia Viva. Pídale por favor a Eugenio que lo ponga para que no vaya a quedar aquí como que no estoy con algún tipo de pruebas al respecto. ¿Qué les parece? ¿Alguien se atragantó con la marraqueta, con el pan, con el café? ¿Qué les pasó? ¿No les causa a ustedes, estimados auditores, cierta indignación con todo esto que está pasando? Al final son todos parientes. El que investiga, el investigado, el delincuente, los que tienen que resolver. El séptimo tribunal ya está reconocido como un tribunal garantista, ya tiene una historia de garantía para los delincuentes. Cero eficiencia. Voy a rematar haciendo alusión a algunos comentarios acá que la semana pasada, el sábado pasado, no me dio el tiempo en realidad para poder manejar todo. Pero un comentario que hace en la red acá nuestro amigo auditor Leopoldo Herrera, y es respecto de, me dice, hola Fede, me dice, en eso de dar espacio y correr la marca, ¿en qué quedan los 12 bordes? Vamos a cambiar de tema ahí, ¿eh? Los 12 bordes propuestos por José Antonio Kast. Bueno, lo primero que te voy a aclarar, mi querido Leopoldo, con todo respeto, es que los 12 bordes propuestos por José Antonio Kast no ha propuesto nada. ¿Ya? Así es que no sé, si quieres corregir tu comentario, enfocarlo mejor porque realmente no lo entiendo. Ahora, si te refieres a qué es lo que hacen los republicanos con los 12 bordes propuestos por la cocina política que nos trajo a esta debacle ahora, bueno, te agradecería que me lo aclararas porque realmente no tengo argumento para responderte. O sea, no entiendo realmente tu pregunta, los 12 bordes propuestos por José Antonio Kast. Que yo sepa, no hay ninguno. Voy a comentar, sí, lo que decía. Los puntos más importantes de las enmiendas, que si te refieres a eso, Leopoldo, bueno, aquí vamos. Las enmiendas más importantes propuestas por los consejeros constitucionales republicanos elegidos por los chilenos en una proporción bastante importante, habla de la obligación de expulsión de ilegales, el fin a las contribuciones, de la primera vivienda, el derecho fortalecido de los padres para educar a sus hijos, el derecho fortalecido a la libertad de expresión, derecho fortalecido a la libertad de culto, fortalece el control parlamentario para impedir sobreendeudamiento fiscal, fortalece la soberanía a través de la supremacía constitucional, pone al Estado al servicio del ciudadano, reduce el número de parlamentarios, genial, crea responsabilidad funcionaria por daños producidos a ciudadanos en ejercicio de su cargo, porque hoy día dice, me equivoqué, lo echan y pasa piola, se va para la casa. Mantiene protección a la vida al que está por nacer y reemplaza por arresto domiciliario la pena de cárcel para los mayores de 70, entre varias otras más, ¿ya? Eso estaba viendo que coincide mucho con las propuestas que están enviando otros partidos de Chile Vamos. Bien, vamos a una pausa y retornamos ahora con nuestro invitado Luis Villamarín, analista internacional de CNN. Ya. Ahora sí, ¿me escuchas? Adelante, Freddy, estoy peleando con la tecnología. Qué bueno. Qué bueno, ya, bueno, pero por lo menos se superó, ahora tenemos el gusto de poder compartir contigo. Ya habíamos hecho las presentaciones, así que vamos al hueso con los temas que tenemos, mi querido amigo. Ya los auditores están claros de tu especialidad en las comunicaciones acá. Y quisiera ir directo al tema de la relación que hay entre
la FARC y el terrorismo en Chile? La relación es muchísima y es de vieja data porque se articula por medio de los partidos comunistas no solo de Colombia y de Chile, sino del continente. El Partido Comunista Argentino y los comunistas bolivianos han jugado un rol trascendental en ese enlace, ya que ellos, desde la época de los 70, y con mayor énfasis cuando se cumplieron los 500 años del descubrimiento de América, hubo muchas reuniones que hablaron de la continentalidad de la lucha, de la vigencia del socialismo y de la importancia del Foro de Sao Paulo en esa unidad. Entonces, desde ahí, los grupos terroristas internacionales, encabezados prácticamente por las FARC y por Sendero Luminoso, que en su momento era fuerte, hablaron de negociar para ganar espacios, no para renunciar a la lucha armada, y que cada acuerdo que llegaran tenía que significar un triunfo para todos los partidos comunistas del continente y no uno solo en particular. Correcto. Eso implicó entonces que se reunieran, por llamarlo de alguna manera, las fuerzas de esto y comenzaron a avanzar y a presionar también, entiendo yo, apuntalando procesos revolucionarios en otra parte de nuestra América, como lo es acá los contactos que tuvieron con el terrorismo desatado que tenemos en la Araucanía hoy día. ¿Te acuerdas de las informaciones que envió en su momento el gobierno colombiano de lo que estaba pasando ahí en la frontera con Ecuador, que hubo capacitación de terroristas chilenos allá? ¿Por qué no nos comentas de eso, por favor? Claro, miren, en los computadores del señor Raúl Reyes se encontraron unos documentos muy comprometedores para unos jóvenes chilenos y a unos miembros de la etnia mapuche que estaban viajando continuamente a Ecuador y Venezuela a recibir entrenamiento terrorista de las FARC y formación ideológica como cuadros políticos para crear células comunistas de combate. Desafortunadamente, por un manejo politiquero que se le dio y leguleyo a esos documentos, a ese contenido de esos computadores, para ser más específicos, terminó favoreciendo a los comunistas de todos los países y a las FARC en particular, porque se descalificó el contenido que tenía allí, no porque no fuera cierto, sino porque supuestamente no se manejó la cadena de custodia. Y de esas pruebas estaba muy comprometido un joven Olate, Manuel Olato, un chileno, que estuvo varias veces en entrenamiento terrorista con las FARC, y desde luego él lo niega a rajatabla, dice que él es un perseguido y que la justicia colombiana lo perseguía y mil mentiras, pero lo cierto es que con él vinieron varios jóvenes chilenos a entrenarse y varios jóvenes mapuches también a entrenarse como terroristas para luego ir a desarrollar el proceso en Chile. Y como lo decíamos en otro programa, no nos cabe la menor duda que en toda esa violencia que se desató hace unos 3 años en la hermana República de Chile estaban esos instigadores que se entrenaron en Venezuela y en Ecuador y en Colombia por medio de las FARC. Correcto, y eso a final de cuentas acá murió, como digo yo, lo archivaron en el cajón de mimbre y ahí nadie más lo sacó. ¿Por qué? Porque las autoridades nuestras de ese tiempo y de hoy día son parte del problema, no de la solución. Pasando a otro tema, Luis, ya tendremos posibilidad de hacer tiempos más extensos, pero avanzando en el segundo tema comprometido con nuestros auditores. Me gustaría que nos conversara sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, su contexto ahí en forma somera, y cuál es el trasfondo que ves tú en toda esta cosa, porque esto no es tierras más, tierras menos, acá hay una cosa mucho más profunda. Pues el objetivo del señor Putin es revivir la Unión Soviética. Él sueña con ser un zar, un emperadorcito, y le ha salido muy mal todo eso. Hemos sido testigos a lo largo ya como de 17, 18 meses de lo que ha ocurrido, que Rusia lo único que ha hecho es violar todo tipo de derechos humanos, destruir a un pueblo sacrificado, poner a Ucrania en un estado de crisis y de sacrificio y crispar los nervios de Occidente, que cada día le facilita más armas a Ucrania y le facilita más medios. Pero, por ejemplo, en este momento, para tocar un tema específico, la crisis que hay con los granos en el mundo, pudiendo aumentar las dificultades que hay de hambrunas en el este del África y en algunos sectores del Oriente Medio, podría hacer que las cosas se compliquen
ya que hay una cantidad de jugadores estratégicos ahí metidos: China, Corea del Norte, Corea del Sur, Estados Unidos, la misma Rusia, obviamente, Ucrania, la Unión Europea, la OTAN, Turquía. Todo está en un caldero en el cual cualquier paso en falso puede no solo regar la sopa sobre la hoguera, sino incendiar más la pradera. En ese caso, Luis, teniendo claro que hay muchos jugadores involucrados en esto, si fuera una partida de póker, ¿tú crees que realmente Ucrania no es más que la mesa? Claro, porque es que Ucrania tiene lo que llamaron los primeros geógrafos políticos o geopolitólogos, que lo llamaron la desgracia de la posición geopolítica. Es una desgracia geopolítica la que tiene Ucrania, ya que es como un colchón entre las ambiciones históricas de la Rusia imperial y los conflictos que ha tenido con Europa Occidental, que no son de ahora. Entonces, para Polonia, por decir algo, ese espacio que hay entre Ucrania y Rusia en el terreno no es una garantía. Para los países bálticos igual, y para toda la Europa Occidental, que ya sufrió los embates del comunismo durante la Guerra Fría y que tiene un antecedente largo de historias con Catalina, con Pedro el Grande, con Iván el Terrible, con todos los movimientos que hubo de acciones rusas contra Occidente, saben que en la mentalidad del pueblo ruso está siempre incubado ese virus que le inculcan los mandatarios, que el enemigo esté en Occidente y que entonces hay que extender las fronteras rusas, y desde luego pues los demás no van a aceptar eso, y Ucrania está ahí en la mitad. Sí, es como usted dice, la mesa sobre la que se está jugando esa guerra inicialmente. Lamentable lo que escuchamos ahí, que sí, pues efectivamente Ucrania está en una posición geográfica bastante compleja porque se enfrenta con dos grupos muy potentes. Ahí está. De lado y lado. Sí, de lado y lado le llega la presión. Claro, por un lado la OTAN y por el otro lado el ruso, la Rusia imperial. Así es. Y el último punto, Luis, para todos, no sé, a la mayoría le causará cierta inquietud o extrañeza que China se mantenga en una posición que es bastante cómoda. China tiene una virtud que es la paciencia, esperar los tiempos y generar las condiciones para cuando llegue el momento adecuado. Pero yo te escuchaba hace un par de semanas atrás con un tremendo expositor hablar de la expansión China en el planeta y entre otras la importancia que tiene esto del derretimiento del casquete polar ártico. ¿Por qué no nos cuentas de eso, por favor? Es que China tiene, no sé si ustedes en Chile utilicen un adagio que es muy común aquí en Colombia, que dice sacar la brasa con la mano ajena. Entonces China está jugando a varias bandas allí. Por un lado se enfrenta a Estados Unidos y le da la sensación de que somos muy contrarios, y desde luego son, porque China tiene otras aspiraciones. Por el otro lado utiliza a Rusia para que sea Rusia el enemigo de la OTAN, y con la guerra a Ucrania entonces no reconoce que es una invasión ilegal, pero al mismo tiempo le dice a Ucrania que hay que hacer la paz, o sea que hay que entregarle a Rusia lo que quiere. Con eso está jugando a que pase lo que pase. Si Rusia pierde la guerra, gana China, pero si Rusia gana la guerra también gana China. Y resulta que con el tema del casquete polar hay una forma mucho más rápida de llegar al Báltico y salir al Atlántico que por abajo, por el Cabo de Hornos o por el Canal de Suez, que tiene muchas dificultades de todo tipo. En cambio, por allí, en la medida que se abre ese casquete, que se rompe ese casquete, que se abre ese paso, China tendría la posibilidad de salir hacia Occidente y tener otra ruta para llegar directamente a Latinoamérica y continuar con su estrategia del cinturón de la seda. Dicho de otra forma, el cinturón de la seda y el collar de perlas está sobre Eurasia y África, sobre la gran isla que habló Mackinder. Ahora China pretende salir de ese cinturón no por el sur ni por el centro, sino por el norte, aprovechando esa nueva vía y convertirse no solo en el pionero de esa ruta comercial, sino en el dueño de la explotación científica y tecnológica de todo el mar Ártico y de todo el casquete polar. O sea, es una ambición geoestratégica mucho más grande, que la manejan de manera calculada, sacando la brasa con mano ajena y moviendo fichas aquí y allá de una manera muy habilidosa.
Y esa situación, bueno, según tengo entendido, Luis, viene ya un plan preparado por China hace muchos años, porque tengo entendido que ya en la década de los 90 compró un rompehielos en Europa y comenzó a adaptar ya desde ese tiempo muchos de sus cargueros en características de rompehielos, o sea, ya preparándose para lo que venía. Y eso, fíjate, me llama la atención a mí, porque me da la impresión de que en este caso China, con razón entonces, está guardando tanto silencio respecto del cambio climático, del derretimiento de los polos, como que a ellos prácticamente eso sería un buen negocio, que el Ártico quedara libre de hielo para dejar transitar sus buques, entendiendo que los tiempos de traslado de sus exportaciones, por ejemplo, disminuiría en 1/3, tengo entendido, ¿verdad? Claro, es que eso viene del ADN, Freddy. Nosotros los de este lado del mundo, los de este hemisferio, en especial del río Bravo hacia abajo, somos muy calenturientos, somos muy emotivos, somos, como dirían los novelistas de los años 70, demasiado tropicales. Nosotros queremos todo ya a la carrera, sin ningún procedimiento, y eso lo demostramos con nuestras selecciones de fútbol, ¿no? Queremos que en 3 meses un técnico ponga la selección de campeón mundial y si no, no nos sirve el técnico, pero no preparamos todo estratégicamente. China, desde que hizo la revolución maoísta, comenzó con ese proyecto y lo ha hecho por etapas, de conquistar el mundo. Su objetivo es conquistar el mundo y forman unos planes quinquenales que van desarrollando metodológicamente, y en cada etapa de esos planes van anticipándose con suficiente tiempo y visión qué se hará en cada plan, en cada etapa. Entonces, por ejemplo, ahorita para el 2050 dicen tener el control mundial del comercio. Todo el comercio tiene que estar en su gran fuente poderosa en manos chinas. Segundo, dominar el mercado tecnológico con toda con la primera punta que haya, con la alta punta, con la tecnología de alta punta. Y tercero, controlar los mares, no dice el mar, los mares, y los mares incluyen todos los mares. Entonces están en un mundo, en un objetivo diferente, lo tienen escrito, lo exteriorizan y lo hacen, pero en Occidente vivimos en la pelea del candidato X con el candidato Y y no nos damos cuenta de lo que corre pierna arriba. Correcto. Se ve complejo ahí analizar, Luis. China poco a poco va dando los pasos justamente tras los objetivos que estabas explicando. Luis Villamarín, muchas gracias por acompañarme hoy día en el programa de Contrarreloj desde Colombia, muy atento, agradecido y espero bajo compromiso de invitarte nuevamente a continuar con estos temas que son importantísimos para lograr entender el contexto internacional. Luis Villamarín, analista internacional y director de Fundel, una academia en Colombia que se dedica justamente al análisis geopolítico, estratégico, internacional, de toda índole que muy interesante para nuestros auditores. Muchas gracias por estar conmigo hoy día, Luis. No, con mucho gusto, Freddy. Lástima que nos dio guerra la tecnología, pero aquí estuvimos. Sí, no tengo duda que lo superaremos a la próxima, mi querido amigo. Estamos comprometidos para eso. Un abrazo. O serían los chinos que no nos querían dejar hablar. Las tecnologías. Muchas gracias por estar conmigo, Luis. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bien, amigos, ahí estuvimos con Luis Villamarín, analista internacional. Como ven ustedes, los temas van mucho más allá de lo que realmente uno puede ver acá. Acá nos quedamos con una chimuchina, oye, que yo le llamo siempre la esquina del córner, ¿no? Nuestra situación, tenemos que llevar nuestra mente a un espacio mucho más amplio. Le llamo yo eso, la cancha es mucho más grande. Estamos siendo afectados como sociedad occidental, estamos siendo afectados por todos lados. Y Chile no es más que la esquina del córner en esta cosa. Pero no por eso menos importante, porque de esa esquina del córner también salen pelotazos bastante peligrosos que muchas veces terminan en gol. Bueno, ya faltando algunos minutos para terminar el programa que ha pasado volando, hoy día quiero agradecer, antes de pasar al último segmento, quiero agradecer a todos que han estado con nosotros. Pablo Garrido, Pablito, tengo algunas respuestas para ti ahí, encantado. Tuviera tiempo las respondería y las conversaríamos en los tiempos y en la forma que acostumbramos personas como tú y yo.
Saludos también a Fernando Briones, Maricel Rabanal, Fernanda Blas, Pedrito Jofré, gran amigo, un abrazo. Cristian Ríos desde Yungay, don Gastón Carrasco también. Gracias por acompañarme hoy día y a todos los que no estoy nombrando. Bueno, pasando casi al cierre, queridos amigos, a mí me encanta la historia, me encanta hacer alusión a cosas que el hombre ha postergado. Ustedes saben, me gusta escribir, a veces me apasiono más o menos iluminado, inspirado, pero trato de hacer las cosas para que quedemos siempre con una reflexión, nosotros, una reflexión de verdad, una reflexión que a lo mejor nos puede llevar a algunos debates, a algunos análisis, pero quedémonos con los análisis, no con las discusiones. Yo creo que el hombre tiene mucho que aprender del pasado. Tenemos que concentrarnos en el futuro, pero para poder hacerlo bien tenemos que concentrarnos en el pasado. Les voy a leer mi último análisis, que fue bastante espontáneo, diría yo. Nació justamente de ver toda esta tole-tole que se presentó durante la semana, con los robos, las declaraciones, mientras la ministra Vallejo decía que eran robos políticos, el ministro Monsalve decía que eran robos comunes, y estaban uno al lado del otro. Y eso, fíjense, esa diferencia de opinión me llevó a escribir lo siguiente. Título para ustedes: La Torre de Babel. Bueno, según los textos bíblicos, la Torre de Babel está descrita en el libro del Génesis, es decir, el primer libro de la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento cristiano. Génesis proviene del griego y significa nacimiento u origen. El Génesis se atribuye a Moisés, llamado en la tradición judío-cristiana Moshe Rabenu, quien es considerado el profeta más importante para el judaísmo, quien además logró la libertad de su pueblo en Egipto y le entregó los 10 mandamientos redactados en piedra por Dios en el monte Sinaí. Según esos registros, luego del diluvio universal, la humanidad casi se extinguió. Quedaron como sobrevivientes Noé y 7 integrantes de su familia, gracias a que Noé fue advertido por Dios, quien le ordenó la construcción del arca, en la cual rescataría una pareja de cada especie con que estaba poblada la tierra. Solos en el planeta se trasladaron hasta la llanura de Babel, que en ese tiempo se llamaba Senar. Obviamente todos hablaban el mismo idioma. En esa condición se pusieron de acuerdo y resolvieron construir una alta torre. Una alta torre tan alta que llegara al cielo. El Dios de Noé, Yahvé, al ver la obra y calificando el acto como una rebeldía, decidió entonces que sus habitantes quedaran hablando diferentes lenguas, y así, incapaces de entenderse entre ellos, abandonaran la obra y se dispersaran por toda la tierra. Ese interesante relato referente a los orígenes no solo del cristianismo, sino también del judaísmo, se encuentra analizado por Juan Ramón Rayo Julián, economista, profesor universitario, conferenciante y escritor español minarquista, defensor de las tesis del liberalismo económico de la escuela austríaca. En sus exposiciones se le reconoce como un tertuliano. Para quien no comprenda el término minarquista, le cuento que se refiere a un Estado pequeño, solo lo suficientemente grande como para proteger la soberanía de la nación. ¿Van tomando alguna relación acá? En cuanto a ser tertuliano, solo implica que le gusta la tertulia, es decir, la conversación. Es un tipo del café, de la conversa, el análisis con los amigos. En su análisis respecto de la Torre de Babel, Rayo considera desde varios puntos de vista lo que buscaba Dios al imponer a los hombres tal acción, es decir, que no pudieran entenderse entre ellos. Dentro de dos visiones hace una especie de análisis y se refiere abiertamente a situaciones que se dan muy claramente en la actualidad del ser humano. Sostiene, por ejemplo, que es muy probable que Dios haya visto la soberbia de los hombres en la acción de intentar alcanzar el cielo con sus propios medios. Para ello, entendió Dios que la capacidad de comprenderse unos a otros les permitió agruparse tras un objetivo común y único, cuál era el llegar a un estatus superior que Él, o sea, Dios, no permitiría. Para ello entonces les dio diferentes idiomas. Con eso los obligó a entenderse con muy pocos más habitantes y también como consecuencia de no poder comunicarse entre ellos, se dispersaran por el mundo y dejando la obra de la torre inconclusa. En el proceso también considera Rayo que la misma construcción implicaba el sometimiento de otros hombres para la edificación, lo que se expresaba en la confección de ladrillos en una faena que no sería tan voluntaria. En el análisis presenta la teoría de que los hombres comenzaron desde allí a generar ciertas condiciones que les permitirían en un momento dado la formación de imperios y el esclavismo a través
del poder que lograrían. Temiendo eso, decidió Dios entonces cortar el tema de raíz y dispersarlos, tanto físicamente como comunicacionalmente, a fin de evitar la conjunción de ideas que pudieran hacerlos ambicionar a algo más que su mera condición terrenal, además que era otorgada por él. En esa historia tan antigua como simbólica quedan contenidas varias cosas sobre las que podemos hablar hoy, mirando detenidamente, y no tanto, ciertas particularidades y generalidades del hombre moderno, tan falto de capacidad para mirar hacia atrás, buscando entender el fundamento de su actual entorno. Evidentemente, la agrupación de muchos seres humanos genera ciertos lazos identificatorios entre ellos, quienes terminan, sí o sí, conformando grupos con características afines y dispuestos a trabajar por objetivos comunes. Una de las características del ser humano en grupo es que cuando esos objetivos están lejanos, la unión es una norma común, el idioma es común, el accionar es en conjunto y la voluntad es general. No obstante, con el pasar del tiempo y en la medida que se acerca el punto de alcanzar el objetivo, esas visiones, idiomas, acciones y voluntades van cambiando, van mutando. En ese proceso, el hombre tiende a disgregarse y comienza a concentrarse más en su visión particular. Se comienza a perder lo grupal. Surgen así los líderes, unos naturales, otros circunstanciales, unos inducidos, otros autorreferenciales. En fin, así cada uno de ellos comenzará a preocuparse de quién es quién en la construcción de la torre. Y entonces, bingo, vienen los problemas. En esa etapa, más de alguno pensará, viéndose tan cerca del cielo, que podría ser, ¿por qué no?, el mismo Dios. El poder está al alcance de la mano, solo un poquito más y estamos listos. En algunos casos lograrán llegar a la cima del poder del hombre, pero muy lejos del cielo, del que ahora reniegan y desprecian, pero que en nada se asemeja a la gloria. Escuchar el análisis de Rayón y observando la historia de los últimos años de nuestras castas políticas, no pude dejar de relacionar los temas. Observar hoy esos grupos políticos que nacieron férreos, homogéneos, entusiastas y con muchas ganas de construir algo que les permitiera llegar al cielo, ahora destruidos, hablando cada uno su propio idioma, con sus propias ambiciones y también frustraciones. Verlos pelearse, incapaces de comprenderse, culpándose mutuamente de los fracasos, pretendiendo cada uno ser Dios, verdaderamente preocupa. También es justo pensar en que los ciudadanos que se pelan el lomo haciendo los ladrillos para construir torres ajenas, donde ellos tienen poco o nada que ganar, resignados ya a que así las cosas jamás llegarán al cielo prometido, ese que solo algunos ven de cerca mientras ellos, manos y ojos con barro y basura, solo alcanzan a ver sus pies, desnudos, callosos y doloridos. La falta de cultura, la falta de pensamiento crítico, la falta de fe, el excesivo deseo de ser dioses sobre los hombres, obligándolos a trabajar para ellos, han pasado la cuenta a nuestros políticos. Hoy, luego de haber abusado de su pueblo, disgregados, desorientados e incapaces de comprenderse, aún con todas esas señales, no se dan cuenta que Dios los está castigando por intentar construir para ellos una nueva Torre de Babel. Gracias por acompañarme, será hasta el próximo sábado.